Muy bien, un saludo para todos y cada uno de ustedes, amigos, colegas. Bienvenidos a este programa La Belleza de Sanar, que es un programa patrocinado por el Centro de Terapia Familiar Nuevas Sendas. Estamos continuamente haciendo entrevistas, grandes entrevistas a grandes psicoterapeutas con grandes temas. Así que hoy día domingo 12 de julio del 2020 tenemos el privilegio de contar con una psicoterapeuta alemana de nacimiento, española de vida familiar, que nos va a estar compartiendo un tema súper interesante que hemos querido tratar en esta mañana, que se llama el tema del perdón en las relaciones familiares. Permítame presentarla, ella es Annette Kraus. Ella es alemana, nació en Alemania, estudió su carrera de psicología en Alemania. A los 25 años más o menos empezó su trabajo a nivel de España, radica en Valencia. Desde ahí estamos teniendo la comunicación, habla muy bien el español, gracias a Dios, por lo cual vamos a tener una muy buena comunicación. Tiene un currículo muy largo, que tal vez yo la voy a dejar a ella para que nos hable un poquito y se presente ella misma para que les conozcamos un poquito y esa combinación alemana-española que es la que tiene. Annette, bienvenido al programa La Belleza de Sanar. Gracias por separar este tiempo y poder contar contigo. Va a ser un lindo momento de poder compartir ese tema tan vital y tan importante como es el perdón en la familia. Pero tu saludo y una pequeña presentación. Pues oye, primero darte las gracias y desde luego saludar en este medio que es un poco extraño y cada vez un poco más familiar después del confinamiento y el corona y todas esas cosas que organiza nuestro contexto actual, pues siempre me da un poco de cosa lo del autobombo, ¿no? De decir las cosas, y si me pongo en el otro lugar de qué es lo que realmente quizás a la gente les interesa saber de mí. Antes estábamos charlando a nivel informal sobre lo que organiza mis contextos a nivel de terapeuta de familia y a nivel docente, y te estaba comentando que también tengo un aspecto de investigadora, es decir, que me interesa comprobar aquello que hipotéticamente nos ayuda a poder ayudar a la gente. La gente que nos va a escuchar va a oír mucho trueno y mucha cosa alrededor, porque se está en ese momento configurando la primera tormenta de verano que tenemos, porque aquí es pleno verano, hace como una temperatura media desde hace 8 o 10 días de unos 30 grados, que por la noche apenas baja por debajo de 20 y tantos, 20 y muchos. Y esto en ese momento ha configurado esta situación atmosférica. Espero que no moleste demasiado, tú me lo tendrás que decir, porque si molesta demasiado voy a recoger las cosas de la terraza, me voy a encerrar en una habitación para que no se oiga tanto. Tú lo verás desde el otro lado, porque eso yo aquí no lo puedo controlar, ¿vale? Entonces, la parte de presentación que quizás pueda interesar a la gente es que cuando empecé a estudiar psicología, la terapia familiar, esto fue en los años finales de 70, de medianos de 70 del siglo pasado, hasta el 74 al 78 concretamente. En aquel momento la terapia familiar estaba empezando a despegar en Alemania, y una persona que es bastante conocida, que era Helm Stirling,
que todavía vive, pero es un ancianito que ahora ha perdido toda su memoria, sus recuerdos de la terapia familiar, y tenemos más recuerdos nosotros de él que él pueda tener de esta faceta absolutamente fantástica de su trabajo. Pues en aquel momento estaban empezando a ser publicadas las primeras publicaciones y de hecho yo no estaba metida en terapia familiar en el inicio de mis estudios. Estaba metida y de hecho me formé primero en terapia cognitivo-conductual, que era lo más normal, entre comillas, sino En obligado ese tiempo, ¿no? incluso en la facultad, pero como no me iba muy bien solo el trabajo a nivel comportamental, me metí en una escuela humanista de formación psicoterapéutica individual, que es la terapia centrada en el cliente de Rogers. Ah, Entonces, mi Rogers. primera formación de terapeuta es rogeriana, y que después de hacer esta parte de paso por lo cognitivo-conductual mezclado con lo humanista y con algunos toquecitos psicoanalíticos, porque siempre en Alemania, como no pueden faltar y estaban metidos dentro, gracias a Dios, de los estudios universitarios. Cuando ya empecé a trabajar en España, empecé a darme cuenta donde hacía aguas todas estas cosas a la hora de interactuar de una manera significativa, sobre todo cuando se trataba de problemas de niños en sus familias con sus padres. Y entonces dije, necesitaba algo más. Y este algo más se me reveló como realmente, bueno, eso me contagió. Yo siempre digo que el pensamiento sistémico, una vez que uno luego se tiene contacto de verdad con él, es como un virus que te infecta, aunque en ese momento tiene muy mala prensa eso de los virus y las infecciones. Pero, sin embargo, a mí me llevó de la mano mi mejor amiga, que todavía sigue siendo mi mejor amiga en Alemania, que se había formado con una persona en aquel momento y me dijo, tienes que ver esto porque esto te va a cambiar la vida. Y así fue. Me fui a un seminario de introducción. En aquel momento, en estos seminarios, se trabajaba en vivo y en directo durante el seminario con una familia que traía un terapeuta ya más experimentado a supervisión. Y esto me cambió mi visión de cómo enfocar problemas, cómo planificar una solución y cómo ayudar a que esta solución se puede amplificar y tener una parte preventiva incluso en las siguientes generaciones, Exacto, en otros exacto. miembros de la familia. Y empecé a estudiar esto en Alemania, es decir, que me iba pues durante 4 años regularmente para seminarios de una duración de 4 o 5 días a mi país de origen para formarme en terapia familiar fásica, que es el modelo con el que trabajo yo, Ok. y que es un modelo transcultural de una americana que en su juventud, y como estamos en un coloquio así como más informal, juró que nunca pisaría Alemania porque sus orígenes son judíos y A ver. que cuando por avatares de la formación y de su propio devenir formativo empezó a trabajar en Alemania, se quedó con los alemanes y las alemanas como uno de los mejores alumnos. Y desde luego yo soy una de sus alumnas destacadas Ok. porque tengo el privilegio y la autorización de ella de hacer formación en su modelo y de contar con su absoluta confianza. Annette, Entonces, explícanos para los que no saben muy bien este modelo FASICA, pero brevemente para poder trabajar el tema también. ¿En qué consiste este pues modelo? mira, el modelo es un modelo muy operativo y que como sé que voy a dar un seminario con vosotros, voy a dedicar una Ah, parte ok. muy breve para que la gente se pueda orientar con el modelo. Ok. Porque la ventaja que tenemos es que tenemos dentro del modelo una idea de procedimiento que nos ayuda a abarcar y tener el máximo impacto. Se llama fásico porque tiene 3 fases.
Primera fase es la fase que determina la entrada de la familia con el problema que tienen en este momento, con cómo definen este problema, qué es lo que les acontece en este momento. Y el foco es resolver esta primera queja, siempre y cuando la manera de cómo lo describen no es una manera completamente loca en el sentido de no cogida a la realidad. Os doy un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, porque vamos a hablar sobre el perdón, un ejemplo muy reciente, una familia en el confinamiento contacta conmigo porque tuvieron una trifulca inmensa, es un chico adolescente de 17 años que en una situación de bastante estrés durante el confinamiento tiene un encontronazo con su madre que incluye un nivel de violencia verbal y una transgresión física que nunca habían vivido en su casa y les asusta tremendamente, como muchas otras situaciones son como desbordan un nivel X de decir esto se puede tolerar y es el inicio de una consulta. Entonces empiezas a trabajar con este tema y lo intentas resolver en la interacción de la familia. Es decir, que, perdona, nosotros invitamos en la primera entrevista, si podemos conseguir que todos vengan, todos los que están conviviendo, Claro. a veces incluyendo los animales domésticos. ¿Por qué? Porque son muy importantes. No sé si Las mascotas son parte de la familia. Pero he visto en realidad que los animales, y yo soy amante de los animales, con lo cual mi consulta está abierta a cualquier, yo digo, a cualquier bicho viviente total. Me han traído loros, me han traído gatos, me han traído perros y disfruto un montón haciendo pues, una familia entera que incluye su animalito de casa que siempre pertenece a alguien más que a otra persona. Cuando la parte del inicio de esta consulta se resuelve, en este caso sería que la madre y el hijo vuelvan a tener una relación de confianza mutua, como se considera normal en una situación de adolescente con su madre, y el resto de la gente ya no está asustada con respecto a esta situación tan excepcional. Entraríamos en la segunda fase del tratamiento, que es la fase de extensión. La fase de extensión se les invita a la familia a decir, bueno, parece ser que lo que les ha traído aquí se ha resuelto y les ofrecemos unas pocas sesiones simplemente para trabajar con aspectos del clima familiar que sabemos nosotros que si consiguen hacerlo, aprovecharlo bien, va a significar menos probabilidad de recaída y menos probabilidad de tener problemas en otros campos de la convivencia familiar, incluso de cada uno de ustedes. Y esta parte del trabajo se extiende a otros temas que no se han abarcado en la fase de resolución, que es la primera fase. Por ejemplo, si la primera fase está organizada por el perdón, como fue en este caso, la fase de extensión podría ir abarcando otros temas. Por ejemplo, la relación entre los dos hermanos que hay, la enfermedad del padre que tiene una enfermedad mental grave y cómo manejar esta enfermedad en la familia, la situación con la familia extensa, porque las situaciones con familias extensas muchas veces en la adolescencia son una fuente de auténtico apoyo, porque descarga a los padres, les permite a los chicos tener una parte de otro fan que no está demasiado involucrado y demasiado organizado por la situación difícil de su familia. Y estos son como unos 4 o 5 sesiones, algunas veces no mucho más habitualmente. Y cuando terminamos con esta fase, normalmente hay otro ofrecimiento a la familia como completo, pero sobre todo a los padres que son los progenitores, porque en la fase de resolución, en la primera y en esta segunda, no se suele trabajar con la pareja de los padres como pareja conyugal.
se trabaja con ellos como pareja parental, pero cualquier historia que viene asomando por ahí es que, claro, nunca nos ponemos de acuerdo, pero ya no a un nivel parental, sino a un nivel conyugal, se frena, porque dejamos para el último paso, cuando ya nos hemos ganado la confianza de verdad de estos padres, el abarcar, si quieren, una parte de su problemática conyugal. Y eso es la última fase, que se llama la fase de intimidad. Y tenemos un modelo específico de trabajar con parejas en la fase de intimidad. En esta fase a los hijos se les dice: muchas gracias, no tenéis que venir aquí, habéis hecho vuestro trabajo ya, muy bien. Quizás en algún momento se os invita otra vez, pero ahora me voy a ocupar de vuestros papás, pero como hombre y mujer. A veces, hasta ahora he tenido solo una pareja homosexual con niños, como hombre y hombre o mujer, y porque no hay diferencia en el trabajo en intimidad con parejas homo o heterosexuales, y trabajas sobre la relación entre la pareja de padres, pero como relación conyugal. Okay. Ahí viene el nombre fásico, que luego las otras cosas son un manejo muy complejo de cómo hacer decisiones terapéuticas de paso a paso en la situación. Sí, que lo vamos a estar viendo. Que esto es para el seminario, eso aburre a la gente. Sí, bueno, para los que se están contactando recién, conectando con nuestro programa, este es La Belleza de Sanar, es un programa de nuevas sendas. Trabajamos desde un enfoque de la terapia familiar sistémica. Estamos en esta hora con Annette Kraus, alemana española, una psicoterapeuta. Y el tema que estamos trabajando es el perdón en las relaciones familiares. Y quiero preguntarte, Annette, ¿qué significa perdonar? ¿Qué implica perdonar? Podamos un poco definir este constructo dentro de la psicoterapia de las relaciones familiares. Te escuchamos. Pues mira, yo creo que todo el mundo sabe cuando ha podido perdonar algo, y todo el mundo también sabe las dificultades que podemos tener en algún momento de poder perdonar algo, porque casi siempre perdonar, la necesidad de perdonar, surge de una herida, y esta herida habitualmente es una herida psicológica, una herida del alma. Algunas veces es una herida del alma y físicamente. Por ejemplo, te doy un ejemplo diferente a la familia del chiquito con su madre. Estuve trabajando en una situación de fratría entre con dos hermanas, donde la familia fue traída por el hermano mayor, que ya se había ido de casa. El hermano mayor en aquel momento tenía 28 años. Y la siguiente hermana suya tenía 23 y la pequeña tenía 17. Pues esta familia, el hermano mayor tenía muchísimo miedo de que las dos hermanas se iban a lastimar físicamente, no psicológicamente solo, porque la violencia verbal era enorme, sino que también tenían una parte de amenaza. Y de hecho, haciendo la historia de la familia, salieron episodios de violencia física de la hermana mayor a la hermana pequeña. Entonces siempre hay en algún momento una herida, un daño que sufre una persona, es decir, que hay una situación de agresión, una víctima y un agresor. Y el perdón implica que la víctima deja de insistir en una reparación o en la revancha o en el castigo del agresor. No significa en absoluto que la cosa esté olvidada, porque muchísimas situaciones de agravios no se olvidan, pero sí dejan de exigir desde dentro para afuera y fuera también esa parte de revancha, de castigo o de redimición de la persona, del agresor hacia la víctima. Eso significa que la situación de desnivel que hay, alguien que victimiza a otro
se invierte. La víctima se declara ya no víctima, incluso le perdona a la otra persona, que significa una situación cualitativamente a la inversa. El agresor perdonado ha dejado totalmente de tener poder sobre la víctima. ¿Ha quedado esto claro? Yo creo que sí. Quizás para reforzar y clarificar más, permíteme preguntarte, para perdonar la víctima, para poder perdonar, necesariamente tiene que escuchar el arrepentimiento y el pedido de perdón de la otra parte, o no siempre es es una necesario. pregunta fantástica y excelente, y la contestación es no necesariamente. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos. Hemos perdonado a infinidades de personas a lo largo de nuestra vida que no se han enterado de nuestro perdón. Incluso algunas veces ni siquiera se han enterado del daño que nos han hecho, porque no lo hemos reprochado. No hemos tenido ni la ocasión ni el contexto que hubiera permitido poder expresar de manera real y concreta que esto ha sido una transgresión y una violencia para uno mismo. Antes de tener la conversación contigo, estaba pensando en este contexto más distendido, ¿qué ejemplo podría dar? Y algunas veces los ejemplos personales, algunas veces tengo un cierto pudor. Una, porque igual aburra a la gente, pero este es muy gracioso y lo voy a utilizar porque creo que en el contexto puede convenir. Yo soy hermana de un hermano mellizo, es decir, tengo un hermano igual que yo, pero chico. Y este hermano mellizo, evidentemente cuando eran más jóvenes, crecimos juntitos los dos y de vez en cuando nos hacíamos bromas, es decir, que el uno le hacía bromas al otro. Algunas de esas bromas pues se convirtieron en bromas pesadas y que se convirtieron en una parte de decir, ostras, en mi caso, Pacho, te has pasado, ¿no? Pues una de estas bromas me costó tiempo de perdonar. Y cuento la broma como fue. La broma fue que con 19 años o así, celebramos mi hermano y yo un aniversario de boda de mis padres que se habían ido a celebrar su aniversario de boda fuera de la casa. Es decir, que nosotros estábamos solos, lo celebramos y ya que no nos han llevado bordes de ellos, en realidad estábamos muy contentos porque a los 19 años no te puede pasar mejor cosa que tus padres se van y te dejen solo en casa. Estábamos contentísimos. Total, ahí estábamos mi hermano y yo mano a mano y creo que nos cepillamos como media botella de vino o algo así. Muy poco habitual, pero lo hicimos. Y esto acabó en aquello que significa una siesta post comida con vino. Nos echamos en sendos sofás, pero mi magnífico hermano gemelo, mellizo, se dedicó a grabarme después. Es decir, que recogió mis ronquidos. Mis ronquidos eran espectaculares después del vino, como os podéis imaginar. Entonces cogió esto, yo no tenía ni idea, y se fue con la cinta para ganarse apuestas con sus amigos, porque les ponía, si me averiguáis lo que es este ruido en los próximos 2 minutos, apuesto a que no lo conseguís y entonces voy a ganar la apuesta. Mi hermano es una persona muy divertida. Claro, yo no tenía ni idea de que iba con esta cinta por ahí y luego diciendo, claro, lo que era este ruido. Cuando lo averigüé, pensé que jamás en mi vida le iba a poder perdonar esta transgresión, porque, vamos, me parecía horroroso. Pues le he perdonado. Me costó. ¿Qué hizo que le pudiera perdonar? Pues le pude perdonar por muchas razones, dentro de las cuales evidentemente es una amistad fraternal forjada a lo largo de todos estos años, pero también la parte suya de decir, mira, perdón, me he pasado, entregarme la cinta cuando lo averiguo
Decir que no había copia alguna, que eso ya no lo iba a hacer nunca jamás, decirme quiénes habían escuchado esta cosa y de la gente que yo conocía, porque claro, y a mí me caía la cara de vergüenza pensando que aquella gente me había oído roncar de esta manera. Y evidentemente pedirme perdón y reparar dentro de los códigos que eran habituales dentro de nuestra familia. Es decir, que en esta situación hubo todo lo que hace falta para un buen perdón. Pero hay otras situaciones donde alguien te hace un feo, tú realmente lo sientes, pero luego cambias de contexto. Un compañero de trabajo que te roba la autoría de una parte de tu trabajo científico y no lo reconoce, luego se va el contexto, tú no lo confrontas, te lo preguntan a los 15 años y te preguntan, ¿todavía te remueve? Y puede que sí, pero también puede que no. Que realmente el proceso y el recolocar las cosas en un sitio diferente te hace sentir no solamente indiferencia, sino una cierta parte de comprensión para el otro lado, que no significa que le des el visto bueno, no implica en absoluto que tú piensas que esto estaba bien hecho, pero no implica una emoción tuya de dolor y de daño todavía en el presente en relación con una situación de pasado. Lo que sí que creo que siempre hace falta es una cierta seguridad de que no te van a volver a victimizar. Porque claro, si es una situación de trabajo donde ya no estás en ese trabajo, pues ese tío ya no te va a hacer nada o esta tía. Y en la situación donde te expones a otra persona, si ya no forma parte de tu vida, pasa más o menos lo mismo. Ok, Anet, otra pregunta. Seguramente para algunas personas les es más fácil perdonar que a otras, pero en el tema del perdón, muchas veces puede que la persona tenga la disposición y quiera perdonar, pero al mismo tiempo tiene un rencor muy fuerte que no lo deja perdonar. Quizá de boca para afuera puede decir, ya te perdono, pero el rencor, la rabia metida en el alma no lo deja, no lo libera. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer para que se disuelva ese rencor y el perdón termine siendo genuino? ¿Qué me diría? Pues es una de las cosas más complicadas de trabajar a nivel clínico. Las situaciones que me he encontrado como más, ¿cómo diría yo?, exigentes para el terapeuta o la terapeuta y más tristes en el sentido de que llegas a un punto donde no puedes avanzar más, son situaciones donde la persona se topa con su limitación de poder perdonar y que no en absoluto es una situación voluntaria. Está ubicado en el mundo emocional, como bien dices, no es una situación cognitiva, es una situación afectiva y que creo que todo el mundo tenemos un punto donde sentimos que esto es imperdonable, no podemos perdonarlo. Incluso el campo donde más me he encontrado con esto es el campo en la pareja, entre dos iguales. Entre padres e hijos es mucho menos frecuente encontrar este límite tan duro. Entre dos iguales que han sido victimizados uno por parte del otro, algunas veces me he encontrado con esta parte de decir, me gustaría poder perdonar, pero no puedo. Entonces, como terapeuta a nivel de interacción, lo que haces todo lo que sabes que serían los pasos previos para poder conseguir una situación de perdón, que significa el reconocimiento del daño hecho desde la parte de la vivencia de la víctima, la parte empática del agresor con la víctima, la posibilidad de reparación y cualquier otra acción que implica ahora estamos en paz, hecho lo que tú necesitas que yo haga para que
tú te sientes seguro de que no lo vuelva a hacer y además con una mínima reparación de lo que ha pasado. Pues aún así hay situaciones donde la persona dice, no puedo. Lo he vivido en situaciones de infidelidad, sobre todo, donde el que ha sido la persona traicionada, el esposo o la esposa, da igual, lo he encontrado, no hay diferencia de género allí. No puede saltar por más que le gustaría. Las personas te dicen cosas tan tristes como lo quiero muchísimo, me gustaría muchísimo, pero no puedo y no pueden saltar este límite. De la misma manera que hay situaciones psicosociales donde tendría mucha cautela de trabajar hacia un perdón automático, porque mi trabajo está informado e inspirado en la ciencia, en la ética, pero no necesariamente en un precepto moral o religioso determinado. Casi todas las religiones de todo el mundo entero incluyen una recomendación de perdonar. Pero yo creo que como terapeuta, primero tengo que respetar la orientación de las personas que me vienen a la consulta, pero no debo de imponer ninguna clase de orientación religiosa con respecto a mi trabajo. Entonces, estas personas incluso algunas veces están sufriendo todavía más porque esperan de sí mismo poder hacer algo que les convierte en malas personas y se topan con sus limitaciones. Os doy un ejemplo diferente de las situaciones más complejas, como por ejemplo, tuve una familia donde el padre mata a la madre en presencia del hijo más pequeño, en presencia de su suegra. Ingresa en prisión, es condenado a una situación de violencia machista. Y en este momento el niño tenía 10 años. Una parte del trabajo con las hermanas que eran sustancialmente mayores, que tenían 17 y 19 años, consistía en poder reorganizar la familia que se había quedado sin madre, sin padre, conviviendo con la abuela materna. La ruptura con la familia paterna fue completa y durante un tiempo era la intervención, primera fase, resolución, reestructuración después de catástrofe, organizar la vida de la familia para que no hubiera más daños añadidos en ese sentido. Pero luego empezamos a trabajar con la idea del chico, porque la idea del chico a los 10 años fue: cuando yo tenga 18 años yo voy a matar a mi padre, porque mi padre ha matado a mi madre. Algo muy lógico con respecto a una situación de desarrollo moral en este momento. Pues trabajamos durante un tiempo, sobre todo con las dos hermanas, porque las hermanas decían con razón: mira, ya tenemos una persona en la cárcel, la otra persona muerta, no queremos ni más muertes ni más cárceles en nuestra vida. Y la situación que evolucionó. Este chico evidentemente nunca perdonó a su padre, nunca significa sus hermanas tampoco. El padre hizo un trabajo de rehabilitación en la cárcel que implicaba todos los pasos de pedir perdón, de hacer lo que tocaba hacer, porque tenía una integración con una ONG que trabajaba con gente con delitos de violencia y de sangre. Las dos hermanas nunca contestaron ningún correo, lo leyeron. Yo tuve conocimiento de estos correos electrónicos, de las cartas
insistieron en el alejamiento absoluto de este padre. El padre no sigue teniendo permiso de viajar a Valencia, vive en otra ciudad ahora después de 20 años. Es una situación que tiene una larga historia. Eso es la ventaja cuando una ya es mayor y puede contar las cosas con una larga historia. Pero ni las hermanas ni el chico perdonaron a este padre. Pero la idea de la revancha que tenía el niño, esta se ha podido parar y encuadrar en otro sitio. Y evidentemente yo no podría trabajar con la familia sin ser respetuosa hacia un perdón de estos hijos, hacia su padre, sin violentarlos otra vez. Es como la revictimización de una víctima, en ese caso, de una agresión muy brutal. Y añadir a esto pues víctimas de violación, niños que nacen de situaciones de violación, por ejemplo, donde tienen que perdonar entre mil comillas. Hay cosas donde no podemos perdonar y creo que como terapeuta tenemos que poder respetar esa limitación de una persona. Cuando la persona viene y dice, quiero que me ayudes, tenemos que poder poner todo de nuestra parte, de lo que se ha visto que ayuda para perdonar, pero también tenemos que poder aceptar la limitación. Ok, por eso, entonces tú dirías que es legítimo que en algunas circunstancias o en la decisión de la persona quede el no perdonar y de alguna manera no tenga necesariamente que perdonar. O sea, es legítimo que guarde, digamos, que rencor, que guarde qué, para no mantener su deseo de no perdonar. O sea, ¿qué dirías? Déjame que te diga algo como es mi concepto. Yo creo que el rencor es un fruto no necesariamente automático de la limitación de poder perdonar. Pero sí la sensación de no puedo saltar esta barrera, no voy a poder ir más allá. El rencor y la revancha es otro concepto diferente, que es la necesidad de la persona de ir a buscar al agresor y hacerle pagar por lo que ha hecho. Que es como una ampliación de la situación de no poder perdonar. Una cosa es decir, esto no se lo voy a perdonar nunca. Y otra cosa es, me lo va a pagar. O me lo va a pagar a mí, o ojalá le pasara algo para que pagara por esto, porque yo no tengo acceso o no quiero mancharme las manos con respecto a eso. Todo el mundo en algún momento, creo que todo el mundo, para no ser demasiado generalizadora, muchas personas en algún momento hemos tenido situaciones donde alguien que nos ha hecho daño ha tenido un percance, no tiene por qué ser muy grande, y no te evitas la sensación de decir, se lo ha merecido, ¿no? Es una parte de merecer, una parte de castigo que nosotros no lo vamos a hacer de forma activa, pero cuando le pasa, pues estamos bastante conformes, ¿no? Ahora, dime, que te veo. El rencor puede algunas veces expresarse en revancha, en venganza. Pero la terapia lo que busca es que no se llegue a ese nivel, como el caso de este muchacho que su papá mató a su mamá, no llegó a la revancha, no llegó a la venganza. Pero entonces, mientras podamos detener la revancha, la venganza, aunque se quede la persona con el rencor, ¿sería válido? Y mi pregunta sería, ¿ese rencor no lo daña a esa persona, no lo deja crecer, no lo deja desarrollar, no contamina sus relaciones interpersonales con la esposa, con los hijos, no lo daña? ¿Qué nos dirías al respecto? Esto es un muy buen apunte. Cuando esa revancha o esa situación se queda como enquistada, como lo único que ocupa la mente y la vida de la persona, desde luego es extremadamente dañino.
Y los orientales, que tienen una visión como mucho más integrativa de que tenemos nosotros, lo dicen en el momento que tú quieres matar a alguien por una cosa que te ha hecho, tú en realidad cavas dos tumbas, la tuya propia y la de la persona que vas a matar. Exacto. Yo pienso que eso es totalmente cierto. Gracias a Dios, la gran mayoría de las situaciones de rencor no son de esa envergadura, no implican una reorganización de la idea de la vida de las personas. La idea de que todo ronda alrededor de esta situación y yo me quiebro la cabeza intentando buscar escenarios de revancha, aunque no lo lleve nunca a cabo, ocurre, pero no suele ser por lo menos en mi consulta, no suele ser la regla, es más la excepción. Y la forma de atacarlo, por lo tanto, incluye primero, aparte de la parte del perdón a nivel de contenido específico, también todas las otras formas de trabajar con situaciones de pensamiento obsesivo, porque se convierte en una obsesión. La persona obsesiona alrededor de este tema y todo lo que sabemos a través de otras formas de intervención para pensamiento sobrevalorado o pensamiento obsesivo es algo que se tiene que poder por lo menos dar al alcance de la persona para ver lo que detrás de esta situación de núcleo único para la vida hay otra clase de problemas, porque como con todo lo que nosotros tocamos en el momento que le añades una psicopatología de base, algo que le ha pasado a la persona con anterioridad, un problema mental, como puede ser una depresión, como puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, como puede ser una personalidad borderline con muy poca posibilidad de ver los límites entre lo que es, bueno, los límites en general, entre lo mío, lo tuyo, lo real y lo no real. Pues en estas situaciones de perdón se convierten en algo mucho más colorido. Que hay perdones que diría yo que son monocromáticos y que basta con encontrar el color que lo neutraliza, pero hay perdones que incluyen tantas diferentes facetas de otros aspectos personales e interactivos que lo convierten en una tarea bastante compleja y algunas veces de larga duración. Lo que para mí es lo más fascinante en el trabajo con el perdón es que a todas las familias que me han dejado trabajar, poderles decir que esto es, a ver, a veces yo utilizo metáforas y parecidos muy coloquiales. Yo les digo, mira, esto es como una ciática, que te toca hoy, desaparece, pero yo no te puedo asegurar que en algún otro día te vuelva. Ahora, como ya te he enseñado qué puedes hacer como analgésico, como posibilidad de no pincharte todavía más el nervio, etcétera, etcétera, tenéis y tienes una posibilidad de hacer frente, pero no te sorprenda porque el perdón es un proceso y no es un proceso irreversible. Aunque yo honestamente en un momento dado siento que he perdonado, por la puerta de atrás me vuelve a entrar en mi casa el, el, la sensación de que esto es imperdonable y tengo que volver a hacer una parte del trabajo. Es lo más fastidioso porque, claro, la persona a la cual se le ha perdonado dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo pero no me habías perdonado? Entonces viene, sí, pero, y entonces ya lo sabía que tú eres un mentiroso, tú eres una mentirosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya volvemos a tener un lío adicional que lo hace más difícil. Con lo cual yo creo que como terapeuta una de las cosas más importantes es que puedas decir que esto es como lo del virus, ¿no? Que aunque lo hayas pasado incluso te puede volver a infectar. Esto es una cosa que hay que estar protegido y protegiéndose. La mejor forma de protegerse es prevenir. Prevenir a través de comunicación, prevenir violencia física, sobre todo violencia verbal también. Tener una buena higiene comunicacional
y de respetar límites propios y de los demás. Ok, Annette. Estamos con Annette Creus. Ella es alemana, radica en España y estamos trabajando el tema del perdón en las relaciones familiares. Todos somos conscientes que la convivencia en las relaciones humanas en general y en la vida familiar en particular no son fáciles. O sea, en esa interacción humana inevitablemente nos vamos a herir. Y los dos ámbitos donde esas heridas, esas ofensas se cometen es al nivel de la parentalidad de padres con hijos y a nivel de la conyugalidad entre esposos. De acuerdo a tu experiencia, Annette, eh, ¿cómo trabajas esos rencores, esas faltas de perdón entre padres e hijos? Algo has mencionado en el ejemplo extremo, digamos, de un niño, un hijo que experimentó que su padre mató a su madre, pero en cosas más comunes y más reales, digamos. ¿Cómo manejas? Menos extremos, tienes toda razón del mundo. Pues déjame que piense un momento en algunas cosas recientes. Pues mira, algunas veces me llaman en una situación de empresa familiar, aquí hay muchas, yo no sé cómo es, en Perú también supongo que hay muchas situaciones donde las familias tienen diferentes roles, es decir, que el hijo es al mismo tiempo empleado de una empresa familiar que produce cosas, que venden, etcétera, etcétera. Pues el ejemplo que te voy a decir es de una empresa familiar donde el motivo de consulta era una relación malísima entre el padre y el hijo, que se enterzaban cada 2 por 3. Y la mediadora habitual era la madre, que estaba muy harta de tener que hacer de mediadora porque no tenía ni fuerzas ni ganas de hacerlo. Y en el trasfondo de esta situación había un suicidio de un hermano. Entonces, el trabajo consistió al principio en empezar a reducir la reiteración de victimizar al otro. Era tener un acuerdo vinculante entre los dos y el manejo de conflicto y manejo de rabia e ira en cada uno de estos dos hombres para que empezaran a dejar de dañarse en el día a día constantemente. Y después ir a una parte de fondo de esta situación que implicaba que el padre no le había perdonado al hijo, que le hubiera abandonado y se hubiera ido al extranjero para hacer otra formación, para independizarse, para tener su propia vida. Y el hijo no le había perdonado de no haber protegido a su hermano, protegido en el sentido de que no había podido prevenir el suicidio de su hermano. Entonces era una situación donde cada uno tenía una parte de mucho respeto con respecto al otro, porque había sentido muchísimo daño con respecto al comportamiento del otro. Y tuvimos que deshacer las historias, amplificarlas, densificar y reorganizar una parte de ese significado para que los dos pudieran empezar a poder considerar que podían cambiar de actitud, que también implicaba pues perder un poco una parte de la seguridad. Cuando perdonamos, lo curioso es que por un lado ganamos, pero por el otro lado perdemos una seguridad. La seguridad del bueno y del malo, de que las cosas solo tienen una explicación, tal y como yo he actuado era la única posibilidad. Esa parte no es tan sencillo, no es sencillo para nadie, incluso para los terapeutas algunas veces no es sencillo en hacerlo y impresionar a las personas que puedan hablar de ello. Y recuerdo esta familia, lo más complicado fue evidentemente hablar del suicidio del hermano. Y lo más curioso fue que la historia de lo que había pasado se había sido completamente distorsionada por parte de los padres. Y al
al ver lo que había pasado para el hijo, que fue la persona que encontró al hermano, tuvo que hacer los papeles con la policía, tuvo que hacer un montón de cosas. Al darse cuenta de lo que había supuesto, los padres cambiaron completamente su actitud con el hijo, cambiaron su manera de verlo. Y yo sí que creo que entre padres y hijos, lo que tú estabas diciendo antes, lo que ayuda es una parte de la forma de afecto y amor que es parental, donde la jerarquización de la familia, que existe en todas las familias de todo el mundo, ayuda a poder aceptar algo. Cuando un padre le ofrece el perdón a un hijo, es más fácil para el hijo poderlo aceptar, porque hay una experiencia inherente de esta forma de poder. Cuando es a la inversa no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque cuando un hijo le ofrece el perdón a un padre, la jerarquía es inerte. Entonces, en las situaciones de padre que tiene que aceptar el perdón de un hijo, ha sido más complicada que a la inversa. Creo que tiene que ver con la manera de cómo están organizados los poderes dentro de la familia. Tenemos que tener una estructura en la cabeza para poderlo ver al mismo tiempo que las personas se debaten con sus sufrimientos y con su emocionalidad muchas veces alta. Esta familia, en el momento que dejaron de gritarse, estuve llorando no sé cuántas sesiones. Y esto, la terapeuta es muy exigente a nivel emocional. No he visto ningún perdón de verdad sin llorar. Ninguno. Okay. Todo el mundo llora. Es vaciar emociones, ¿no? Sí. Okay. Sí, porque el llorar es un llorar de muchas cosas. La pena de no haberlo podido evitar, el dolor que se ha sufrido, del alivio de haber podido hacer otra cosa y poder ir adelante en el futuro. Hay como un montón de lágrimas que son de diferentes sitios y a veces es un río entero que te encuentras en la sesión. Okay. Otro tema también muy común a nivel de pareja, Net, es las ofensas, las heridas que se infringen los esposos, la conyugalidad. Entonces, John Gottman dice que una de las principales diferencias entre las parejas, digamos, sanas de las parejas disfuncionales es que las parejas sanas se parecen igualita que las insanas en que pelean, no llegan a acuerdos, se agreden y todo, pero la diferencia es que se saben pedir perdón y perdonar. En tu experiencia, ¿cómo le enseñarías a una pareja a que utilicen este instrumento terapéutico del perdón? ¿Qué le dirías? Porque ofenderse ya lo saben y lo hacen, seguramente de manera continua. Pero tú, ¿cómo le enseñarías a ellos el arte de saberse perdonar para que la pareja pues empiece a ser un poco más funcional, ¿no? Yo trabajo con el modelo de Gottman y me gusta mucho su investigación, me parece fabulosa. Y mi acercamiento a lo que él dice, que significa que las parejas tienen exactamente el mismo nivel de conflictos, yo diría que esto es cierto en el inicio de la pareja, de que tú tienes una pareja normal, dos personas normales que empiezan en su convivencia, van a tener los mismos conflictos que el resto del mundo y van a tener conflictos sobre los niños, sobre el sexo, sobre el dinero, sobre lo que dejan de si es sucio o no es sucio en la casa y sobre sus familias de origen, que estos son los 5 que sabemos que todas las parejas discuten y desde ahí lo que dice Gottman. Lo que él dice que no se saben perdonar, yo suelo decir en mi modelo que lo que no hacen es, una vez que han hecho algo mal, de que han herido la relación o al otro, pues no reparan. De que la primera cosa, incluso a nivel social, lo primero que dices tú es que tú pisas a alguien, aunque no ha sido
por tu culpa. Por ejemplo, estás en un autobús, el autobús frena, tú vas para atrás, le pisas al que tienes atrás, te giras y dices, ay, perdón. Y es un acto automático, es ipso facto. Es decir, no dilatas el pedir perdón con respecto a la situación de haber hecho daño. Es lo primero que entiende la gente. Porque cuanto más tiempo pasa entre lo que tú has hecho mal, tú decir, oye, lo siento, he metido la pata, tanto más complicado se convierte el pedir perdón. Porque uno tiene como esta cosa en la cabeza, tú tienes el tiempo en tu cabeza y dices, bueno, esto ya no ha dicho nada más, igual se la ha olvidado, ahora lo voy a sacar. Entonces, lo más importante es, metes la pata, tienes que reparar. Es como la situación de la herida de un niño. Tu hijo pequeño se cae, se hace un rasguño, tú no le dices, dentro de 2 días voy a mirar primero mis correos electrónicos, luego voy a arreglar la cosa de la cocina. Tú dices, a ver, voy a desinfectarlo, te voy a poner una tirita. Es inmediata la reparación. Entonces, para mí, lo que creo que ayuda a las parejas, y lo enseño y lo compruebo, es decirlo enseguida. Porque es relativamente fácil entender esto y más fácil cuando les enseñas en la interacción directa a hacerlo, aprenderlo, decirlo enseguida. Perdón, no quería decir esto. O he vuelto a decir algo que habíamos quedado que no iba a decir. Incluso les invito a la gente a ponerse multas. Es decir, que cada cosa que el otro hace mal, que están acordados, pues tiene una multa. Las multas mejores, las multas educativas, son aquellas multas que implican que lo que pasa después no es negativo, sino que es amplificador para la posibilidad de disfrute. Os doy un ejemplo muy simple para terminar. Por ejemplo, tenía una pareja donde él tenía un sentido de humor un poco pesado. Lo odiaba, la pareja lo odiaba. Una de esas cosas poco pesado, que él decía que no pasaba nada, que eso era una broma, que no sé cuántos, era llamarla a ella Gordi. Era una persona que era como un pincel, delgadísima, y le molestaba horrores que le llamara Gordi. Era una forma un poco sádica, ¿sabes? Era el pincho, aquí dicen puncha. Pues era sacarla de quicio y lo sabía, lo admitió. Y le dije, bueno, tu pareja te va a poner una multa a cada gordi que se te sigue escapando porque tú ya no quieres decir esto en realidad. Y le puso una multa que implicaba tener que poner un dinero en una hucha donde ella podía decidir lo que hacer con este dinero. Lo podía utilizar para ella, lo podía utilizar para los dos. Para los dos tenía que ser algo que le costara a él. A él no le gustaba mucho ir al cine con versión original. Entonces, ella lo que hacía cuando ya tenía suficientes gordis acumulados, incluso le decía, no me quieres decir otro gordi por aquí porque me faltan no sé cuántos para que podamos ir al cine. Se convirtió en una situación lúdica el saber que no puedes hacerlo, el tener una posibilidad de reparar, de tener un acuerdo entre los dos en cómo manejar esta situación para que no tuviera todos los permisos de ocurrir, todas esa sensación de impotencia que te crea una situación repetitiva, pues para que esto se pudiera deslojar. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, claro que sí. Una última pregunta, Janet, pues estamos llegando al final del programa. A veces en la familia, en la convivencia, nos ofendemos y a veces no se usa la palabra perdón, sino se usa la palabra discúlpame. ¿Tú crees que es lo equivalente o es necesario que las personas aprendan a decir perdóname, no discúlpame? Pues mira, como yo me muevo en muchos diferentes contextos lingüísticos, para mí todas las cosas tienen como 4, 5, 6, 7 diferentes formas de decirse.
Para mí la manera entre dos es aquella que el otro entiende sin ninguna posibilidad de equivocación cómo me ha pedido perdón. Estas dos hermanas que he hablado antes, que si la gente lo recuerda que sí ha estado desde el inicio, pues la hermana los hice interactuar a las dos y hubo una situación donde les enseñé cómo perdonar rápidamente y tal, y la hermana dice exactamente lo que tú dices, perdón. Y le pregunté al otro, ¿le crees lo que te ha dicho? ¿Es de verdad? Y aquella dijo, pues no. Y le dije, ¿cómo te tiene que decir tu hermana perdón para que tú te lo crees? Y se lo dijo de pe a pa. Es que lo sabemos desde dentro. Sabemos lo que necesitamos que el otro exprese, la manera como se tiene que relacionar con nosotros para que nosotros podamos perdonar. Esto sería mi contestación. Hay gente que va a decir, no, si me dice discúlpame de esta manera, ya está todo dicho. Okay. Hay gente que dice, mira, no hace falta que me diga nada, no tiene que decir ni una sola palabra, pero que venga, que me mire a los ojos y que luego me pregunte, ¿te puedo abrazar? ¿Te puedo abrazar? Y me abrace durante este tiempo, porque si es menos o si es más, no funciona. Así que cada código en ese sentido es completamente interpersonal. Y como terapeuta, tú tienes que ayudarles a que lo desgranen, porque uno necesita oír disculpa, otro necesita oír perdóname, otro necesita una carta con firma. Tienes que decir, ¿qué necesitas? ¿Tú quieres que te perdone? Más vale que hables su lenguaje. Ok, excelente la respuesta. Tiene que ver entonces un poco con el contexto, tiene que ver con el lenguaje no verbal, pero sobre todo tiene que ver con que la persona ofendida se sienta pues reivindicada por el pedido de perdón de la otra persona, ¿no? Que es lo importante. Excelente, Neta. Ha sido un lindo tiempo poder compartir contigo en este tema tan importante y tan pertinente para las familias como es el perdón. Estaremos contigo el domingo 26 de julio. Para los que nos están escuchando, van a escucharnos a las 10 de la mañana también en un seminario extraordinario acerca del perdón en las relaciones familiares. Tendremos 3 horas, 4 horas académicas prácticamente, en la cual estaremos desarrollando este tema de manera más amplitud, con todo un material que estaremos también compartiendo y entregando. Anette es una excelente maestra profesional con muchos años de experiencia en este tema y estoy seguro que será muy, muy edificante para familias como también para nuestro trabajo terapéutico. Una vez más, gracias, Anette. Tus palabras de despedida, por favor, para los que nos han oído. Pues ha sido súper agradable conversar. Muchísimas gracias por escucharme. En algún momento he tenido la sensación, madre, estoy comiendo todo el tiempo. Espero que no haya sido demasiado abusiva en ese sentido. En el seminario, porque va a ser diferente y va a ser interactivo, voy a intentar dejar espacio para la interacción, porque soy una persona que la teoría sin la práctica no me sirve. Y entonces cuando hay gente que participa en un seminario no es como una situación de conferencia o de coloquio. Realmente intento recoger las necesidades de la gente y ajustar lo que voy diciendo y cómo interactúo con la gente al máximo. Así que en esta situación ha sido un poco diferente. Espero que por lo menos no haya sido aburrido. La parte de vergüenza que sentimos y que eso no ha salido, esa frase ni esta mención, la manera de vergüenza que sentimos cuando pedimos perdón desde dentro por algo que hemos hecho, es una de las sensaciones más complicadas de afrontar y no hay posibilidad de poder pedir perdón de corazón sin sentirse avergonzado. Y con lo cual el saber lo que hay detrás de la sensación, el sentimiento de vergüenza
y cómo trabajar con esto también es una de las cosas que los terapeutas tienen que tener en cuenta. Ok, excelente, Anet. Para los que quieran acompañarnos en este seminario, pueden entrar a nuestro fanpage en Facebook, Centro Nueva Senda ponen y nos van a ubicar, o si no en nuestra página web www.nsendas.com. Y para los que quieran volver a ver este programa o quieran compartirlo con otros también, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, ponen también igual Centro Nuevas Sendas y lo pueden volver a ver. Denle like si les gustó, compártanlo con otros amigos también para que podamos todos comunicarnos. Gracias, Anet, una vez más. Gracias a los colegas y amigos que nos han escuchado en este día. Y estaremos ya anunciando el próximo programa muy pronto también a través de nuestras redes. Gracias, Dios les bendiga a Muchas cada uno. gracias. Espero ver a la gente que está en el otro lado y que no veo en este momento, pues en el seminario, e interactuar directamente con todos, aunque tú eres una persona con la que interactúo con mucha facilidad, no me hace falta, pero me encantan también los demás. Por supuesto, y así será. Nos vemos entonces el próximo domingo 26 de julio, también 10 de la mañana, hora peruana, y estaremos en contacto con un mayor grupo también lindo. Gracias, nos Muy bien, vemos. adiós, adiós. Saludos también a todos los demás. Nos estamos viendo hasta la próxima.